Cuando nosotros hablamos de un pantalón sastre, específicamente en femenino, vamos a encontrar diferentes tipos o diferentes gamas. En este caso nos vamos a referenciar en este tipo de pantalón, que es un pantalón muy moderno. Nos vamos a ir específicamente a las diferentes tipos de variaciones y modificaciones que podemos encontrar al momento de patronar un pantalón sastre. Básicamente se convierte en un pantalón sastre es por los acabados internos, forros, planchados y demás que vamos a ir encontrando a medida que avancemos. Vamos a hacer el desarrollo completo del patronaje y vamos a ir explicando cómo debería ir saliendo cada uno de los elementos con los que vamos a ir trabajando. Entonces, tomando como referencia este pantalón, que es el que vamos a trabajar, insisto, es un pantalón muy moderno que tiene acabados de pantalón sastre, es decir, tenemos modificaciones en la pretina, tenemos la línea acá en este caso de quiebre, tenemos una bota entubada o ajustada. Cuando hablamos de un pantalón sastre es completamente recto. Por lo general, insisto, no tiene ningún tipo, digamos que de diseño o sino que simplemente ya el pantalón básico con el que estamos trabajando, descuentos de pretina, bolsillos, fondos y ya empezamos a trabajar en los forros y en los acabados internos que vamos a tener. Entonces, en este caso vamos a venirlo a trabajar con un poco más de interpretación, un poco más moderno para que ustedes puedan tener diferentes tipos de ejemplos. Lo primero que se debe venir a trabajar en este caso es la línea de quiebre, mi eje central por el que voy a ir trabajando en este caso el pantalón. Si bien es un pantalón que tiene por cuestión de movimiento inclinaciones, básicamente lo que vamos a hacer es ir identificando dónde están cada uno de los puntos claves para poder ir sacando las proporciones. Este es un pantalón que queda en cintura, es decir, tiene un tiro alto. ¿Listo? Y de ahí hacia abajo vamos a ir revisando cuánto es la proporción con la que vamos a ir trabajando. Es decir, cuál va a ser el largo del pantalón o hasta qué punto es que lo voy a dejar dependiendo de el largo anatómico de mi pantalón. Es decir, fíjese que este pantalón está un poco más arriba del largo anatómico. Es decir, que voy a tener que modificar el largo del pantalón con el que estoy trabajando. ¿Qué otros tipos de elementos debo venir a revisar? Debo venir a revisar cuánto es el ancho de la pretina con el que voy a trabajar, cuánto es el cruce, ¿sí? O dónde va a empezar el cruce con el que voy a trabajar y cuánto va a ser la punta, cuál es el diámetro del botón, de dónde a dónde va la boca de bolsillo, entonces desde centro hasta dónde va a quedar, cuál va a ser la altura con la que voy a venir a trabajar y viene entonces con la línea de quiebre o la línea de aplome. En este caso no tengo modificaciones por bota, es decir, no es una bota que vaya a quedar hacia arriba, sino que es simplemente una bota ya con el acabado sastre. Cuando hablamos de sastrería, suprimimos muchos elementos de manera industrial, es decir, nos vamos a ir dando cuenta que en este caso, entre menos fileteador y menos pespuntes se vean de la maquinaria industrial, va a tener un mejor acabado al momento de trabajar la prenda. Entonces, vamos a empezar ya después de hacer el ejercicio de proporciones a hacer la interpretación del pantalón. Necesitamos en este caso nuestro básico de pantalón femenino, ya lo hemos trabajado con margen de costura. En este punto ya sabemos qué tipos de modificaciones debemos hacer por tiro. De acuerdo a la amplitud vamos a tener un resultado diferente, es decir, si nosotros vamos a trabajar un pantalón ajustado, que en este caso no es un pantalón sastre, es holgado, fíjese acá cómo queda en la parte superior, queda completamente aplomado, quiere decir que lo que vamos a trabajar es un tiro bastante amplio con la fórmula que nos está entregando el manual. Pero si por el contrario quisiéramos trabajar un pantalón mucho más ajustado, tipo jean, levanta cola, pues vamos a tener que utilizar un tiro mucho más angosto para que vaya dando tal cual la forma del cuerpo. Teniendo en cuenta esto, voy a empezar entonces a hacer el trazo, calcando los básicos con los que voy a trabajar. Entonces vuelve y juega, lo primero que hago es una línea guía. Sobre esta línea guía voy a venir y voy a aplomar mis básicos para que me quede a la misma altura delantero y posterior. Vengo entonces, coloco mi básico del delantero y voy a empezar a calcarlo o a trazarlo tal cual con la forma que se está asignando, que se está entregando. Recomendación, siempre recuerde trabajar las líneas guías de construcción porque son los puntos o los parámetros para que tengamos un buen aplome en el pantalón.
Ya después de tener entonces nuestro básico, vamos a empezar a hacer la interpretación. Primero, en este caso es un pantalón que va sobre la cintura, es decir, que no voy a tener que dar ningún tipo de descaderado. Únicamente voy a venir y voy a trabajar el ancho de la pretina que me está indicando. Por lo general, en los pantalones sastres no se trabajan tanto ajuste como en otro tipo de prendas, es decir, que en este caso es una pretina que se ve ancha, pero no va a tener, digamos que, ningún tipo de criterio anatómico, es decir, no vamos a ir cerrando pinzas para que nos quede la tira con la forma del cuerpo, sino que vamos a sacar es una tira completamente recta. Entonces, lo primero que vamos a venir a trabajar es el descuento de la pretina. ¿Cuánto es el ancho de la pretina? Depende del ejercicio de proporción que ustedes estén trabajando. Entonces, vengo y marco acá el ancho de la pretina con la que vaya a trabajar. Recuerde que en este caso yo estoy trabajando a escala 1-3, es decir que voy a ir aplicando medidas de acuerdo al ejercicio de proporción con el que trabajamos o que me está entregando la imagen. Tenga en cuenta siempre que lo que usted descuente por costado en delantero debe ser lo mismo que descuenta por costado en posterior. Y básicamente lo que voy a decir es que esta parte de acá sale aparte para que podamos sacar o para que salga la pretina. No estoy hablando todavía del cruce, no estoy hablando todavía de absolutamente nada, únicamente estoy marcando el descuento que voy a tener en la pretina. ¿Qué otros elementos o qué otras referencias debo venir a tener en cuenta? Modificaciones en este caso por bolsillo. Entonces, teniendo en cuenta la amplitud o la boca de bolsillo con la que vaya a trabajar, vengo y marco desde dónde o en qué punto va a empezar a salir mi boca de bolsillo y vengo y marco hasta dónde va a quedar, en este caso, la boca de bolsillo. Recuerde que todo este ejercicio lo sacamos de proporciones. Marco entonces la boca del bolsillo y voy a empezar a marcar en este caso por dónde va a ir mi falso, mi vista y todos los elementos que ya hemos venido trabajando. Recuerde que siempre evitamos las puntas, es decir, fíjese que en este caso estamos trabajando los 3 centímetros, escuadramos el ángulo de 90 o marcamos, digamos que sobre el punto que vamos a trabajar, 3 centímetros, cosa de que generemos no una punta proyectada, fíjese acá este espacio, sino que vamos a generar es más o menos como un ángulo, un cuadrado o algo que nos evite la punta con la que vamos a trabajar. Desde ahí vamos a sacar entonces el fondo de bolsillo. Por lo general los fondos de bolsillo pues dependen de lo que usted vaya a colocar o de lo que vaya a dejar. En este caso, si quiero seguir manejando los 3 y 3, puedo venir y marcar hasta donde quiero el largo y puedo venir y marcar hasta donde quiero el ancho. Todo este tipo de ejercicios, recuerden que depende de lo que usted vaya a trabajar. Desde acá puedo venir y trabajarle tal cual como si estuviésemos trabajando en masculino o en femenino, que no es tan marcado como se marca o como se trabaja en masculino. Podemos venir simplemente a suavizar o a dejar, digamos que recta, curva, perdón, la base del fondo del bolsillo con la que vamos a trabajar. Elementos a tener en cuenta. Hasta el momento podemos decir que todo lo que ustedes han trabajado es para unir con fileteadora. En este punto, todas las costuras, por lo menos internas, van a quedar entalegadas como si fuese una costura francesa. Primera característica de una prenda sastre. No se utiliza fileteadora y en caso tal de que se utilice fileteadora, se utiliza con hilos y no con hilazas. ¿Qué otros elementos deben tener en cuenta? Por lo general la calidad en este caso es medido por sesgos, es decir que si usted no va a hacer costura francesa, no va a filetear, teniendo en cuenta que el filete le va a bajar costo y calidad a la prenda, usted lo que puede venir a hacer es sesgar con el material. Es muy típico que todo este tipo de elementos se trabaje. Entonces ya en este punto puedo decir que tengo mi fondo de bolsillo. Voy a marcar en este caso mi sistema de cierre. El sistema de cierre, recuerde que siempre va a quedar 2 centímetros por arriba o por encima donde está la línea de altura de cadera. Desde ahí voy a venir y voy a marcar mi aletilla de aletillón. Hasta el momento nosotros hemos trabajado todo industrial y lo que hemos hecho es sacamos en este caso el despiece del pantalón y sacamos aparte una piecita que va a ser de aletilla, perdón, de aletillón y otra que va a ser de aletilla. En este caso, cuando nosotros hablamos de sastrería, por lo general, la pieza de la aletilla, que es la que dobla, es decir, la que va a quedar en este eje o en este punto central, sale incluida
con el delantero del pantalón, es decir, no lleva corte como lo hemos venido trabajando, sino que sale una sola pieza. Esto en proceso de corte dificulta el proceso de corte, es decir, si uno está trabajando de manera industrial con una cortadora, hacer este tipo de ángulos, hacer este tipo de ejercicios, dificulta el proceso. Si usted está trabajando de manera manual, o sea, lo está haciendo con tijera, aún así sigue siendo un poco complicado trabajar este tipo de curvas con este tipo de ángulos. Eso, insisto, son procesos adicionales que le van dando un mayor costo o elevado a la prenda. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de sastrería, no trabajamos la pieza de la letilla separada, sino que sale a doblez de tela o sale, digamos que, incluida con el punto del delantero, cosa que lo único que hagamos sea doblar y desde ahí empezar a trabajar la cremallera. Es decir, esta costura de acá desaparece, sino que se va a trabajar tal cual con el mismo material. ¿Qué quiere decir? Que voy a venir acá, voy a marcar mi aletilla dependiendo de lo que vaya a trabajar. Recuerde que por lo general es de una amplitud de 3 centímetros. Usted viene y marca, y sobre ese si viene y da la forma o la curva con la que usted vaya a trabajar. Y en este caso no le voy a hacer corte, sino que recuerde que se va a trabajar tal cual unido, es decir, toda la pieza del delantero va a salir con la letilla para que no quede con corte y se pueda trabajar de la mejor manera. Recomendación, por lo general en este caso uno viene y sesga todo esto para no trabajar fileteador, así que debe ir manejando los sesgos de acuerdo a la costura con la que usted vaya a trabajar. ¿Qué otros elementos? En este caso tengo una modificación por bota, es decir, que el pantalón no está quedando completamente hasta el largo anatómico, sino que está quedando un poco más corto, por decirlo así. Voy a venir y voy a marcar lo que voy a descontar del largo de mi pantalón. Y desde ahí es un pantalón intubado, así que voy a venir y voy a ajustar la bota. ¿Cómo puedo ajustar la bota? Simplemente puedo venir, entrar 2 centímetros por cada lado, cosa de que diga que al final, al contorno total de bota, que me está quedando completamente recto, le estoy disminuyendo, le estoy restando 8 centímetros para que venga y quede un poco más intubado. Esa es una forma, usted lo puede trabajar también de acuerdo al contorno con el que usted vaya a trabajar, es decir, toma su metro, hace el contorno, de acuerdo a esa medida, viene y da la medida de la bota. Yo me voy a ir por la genérica, que es entrar 2 y 2 a cada lado, y desde ahí trabajar. Los dos los voy a entrar desde el largo total, es decir, desde donde está la bota sin tener en cuenta lo que descontamos. Y desde ahí, entonces, voy a venir a modificar o voy a venir a unir hasta donde está mi punto de rodilla. No toco tiro porque si ustedes revisan la imagen, el pantalón es amplio, no me está ajustando la pierna, únicamente me está ajustando un poco hacia la base de la bota. Vengo y marco entonces el entubado con el que voy a trabajar, a lado y lado. Y coloco O1 hasta el punto de rodilla. Entonces, en este caso, ya tenemos o ya está digamos que el entubado con el que voy a trabajar. Esta línea de quiebre por lo general se da en el proceso de planchado, en algunos casos la pespuntan para que se vea tipo alforza y quede fija. La línea de quiebre del delantero pues va a salir tal cual por la línea de quiebre, es decir que en este caso si yo lo quisiera pespuntar podría marcar que en este punto va a ir pespunte. En la parte del posterior, si yo me voy por la línea de quiebre, puedo empezar a tener inconvenientes o puede empezar a quedar, digamos que, diferente al momento de trabajarlo. Entonces, si yo lo voy a planchar, que es como se trabaja en masculino, lo planchamos tal cual por la línea de quiebre. Si lo quisiera pespuntar y manejar que quede, digamos que, de una manera lo más simétrico posible, puedo venir inclinar la línea de aplome, cosa de que cuando pespunte se vea simétrico, ¿sí? Pero corro el riesgo de que si no tengo un buen proceso en la máquina, como voy a estar sesgando los hilos, es decir, estas me van a quedar en una dirección y estas me van a quedar en otro, voy a empezar a tener inconvenientes y puede que el pantalón se empiece a virar. Entonces usted puede modificar su línea de aplome, pero debe tener en cuenta que si lo que usted modifique debe ir de acuerdo al proceso de planchado y manipulación de material para que no tengamos inconvenientes.
Entonces ya en este punto puedo decir que tengo la parte del delantero con el entubado, la parte del posterior con el entubado. Si quisiera hacer algún tipo de bolsillo, en este caso no tengo la referencia del posterior, pero si quisiera hacer algún tipo de bolsillo de ribete, debo tener en cuenta que la pinza sí o sí se debe confeccionar en tela y que sobre esa línea o ese aplome de la pinza es que voy a venir a trabajar el ribete. Entonces vengo acá, marco la boca del ribete con la que voy a trabajar o la altura donde la quiero, doy el ancho de la boca de bolsillo. Eso, insisto, ya depende de lo que usted esté trabajando. Lo puede trabajar desde donde está su eje de pinza, mitad y mitad a cada lado, y desde ahí escuadra y escuadra para poder marcar el ancho del ribete o de la pestaña con la que usted esté trabajando. Si lo quiere doble ribete, eso ya depende. Desde ahí usted puede venir y marcar entonces su falso, su vista, su fondo y demás, como ya lo hemos trabajado en masculino. Y puede ir, digamos que dándole la forma del bolsillo deseada o correspondiente de acuerdo a la necesidad con la que usted esté trabajando. Recuerde que evitamos puntas siempre, así que vamos a venir y vamos a suavizar la curva del bolsillo con la que vamos a ir trabajando, con la que vamos a estar trabajando. ¿Listo? ¿Qué otras referencias? Hacia donde está el punto de la pretina encontramos un cruce, es decir que en este caso donde está la línea de quiebre vamos a tener una presilla o vamos a tener un pasador, perdón, que es por donde va a ir o por donde va a quedar la pretina. Y aparte de eso vamos a manejar o vamos a tener una punta adicional, es decir, como si la pretina viniera a hacer esto. Básicamente lo que debemos hacer es venir y prolongar la medida con la que vamos a estar trabajando, es decir, en este caso, lo que voy a adicionar o lo que voy a colocar hasta donde va a quedar la línea de quiebre y la punta con la que voy a trabajar. Entonces, básicamente lo único que hago es que vengo y marco lo que quiero adicionar. Recuerden que en este caso estamos trabajando una pretina recta, es decir, va a salir una tira de tela y no anatómica o no dándole la forma al cuerpo. Y vengo y marco ya la punta con la que vaya a trabajar, indicando o señalizando que entonces toda esta pieza completa corresponde a pretina junto con esta de acá. Es decir que lo que debemos venir a hacer es tomar el recorrido para poder ya luego venir y marcar una tira completamente recta con las medidas que me está indicando para poder marcar la pretina o para poder tener la pretina con la que vamos a trabajar. Entonces puedo decir, este punto de acá es este punto de acá, centro atrás, y de ahí para adelante voy a seguirlo trabajando. ¿Qué debo tener en cuenta? Recomendaciones, insisto, la pretina es completamente recta. En sastrería es muy raro que se trabaje, sastrería es muy raro que se trabaje formas anatómicas del cuerpo. Por lo general tiende a ser un poco más holgado, estilizado, aplomado, que es lo que da esa ilusión óptica o que es lo que permite esa, no sé, como erguidez en el cuerpo al momento de trabajar. Entonces, ya tengo claro cómo funciona la pretina, ya tengo claro cómo funciona el bolsillo, ya tengo claro cómo funciona en este caso la letilla y el aletillón, ya tenemos claro cómo funciona la bota. Vamos a hablar en este caso del despiece. Recuerde que en este caso nuestro básico de pantalón ya tiene margen de costura por costados y por entrepierna, ¿cierto? Es decir que en este caso lo que usted debe venir a hacer es dar margen de costura en boca de bolsillo, es dar margen de costura por pretina, dar margen de costura para dobladillos. Recomendaciones. Si usted alcanza a hacer un análisis claro de la imagen, no se alcanza a ver pespunte por bota. Era lo que hablábamos al inicio. En sastrería es muy raro que usted identifique puntadas industriales. Por lo general los dobladillos, como lo trabajaron en trimestres anteriores, se trabajan a mano o puntada a mano para que quede invisible. Las pretinas, por lo general las pretinas
no quedan con ningún tipo de pespunte o nada que permita dañar, digamos que esa calidez visual o esa parte como tan limpia y minimalista que trabaja la sastrería, sino que se trabaja es entalegando de manera manual. Algunas personas que ya tienen mucha, digamos que experiencia y experticia en la máquina, lo que hacen es, en medio de la costura que está entalegando el pantalón o que está uniendo el pantalón y la pretina, hacen un pespunte o una costura invisible que lo que va a hacer es poder aplomar la pretina hacia la parte interna. Cuando nosotros trabajamos la pretina, imaginándome que esta es la pretina, que esta es la parte que está quedando pegada al pantalón y que esta va a ser la parte interna, básicamente lo que decimos es desde este punto hacia donde está el pantalón se va a ir pespuntando para que en la parte interna quede este tipo de pestaña. Este tipo de pestaña suele ir con sesgos para ir, digamos que, subiéndole la calidad que estamos trabajando en la prenda. Otro tipo de elemento que caracteriza mucho la sastrería es que se forra el interior del pantalón. Por lo general no es que se forre todo completo. El forro se trabaja únicamente hacia la parte del delantero y va hasta donde está la rodilla. Básicamente es como si estuviéramos sacando 2 veces el mismo pantalón, pero uno en tela y el otro en forro. Y lo que se hace es poder entalegar o poder forrar la parte del delantero con algún tipo de dobladillo o sesgo casi que imperceptible para que no vaya a marcar o para que no vaya a lastimar la parte del pantalón. ¿Listo? Y desde ahí, por lo general, quedan también ya entalegados los bolsillos y demás tipos de elementos. Esto, insisto, es simplemente ejercicios de calidad. ¿Qué otras características? Hablamos de que cuando unimos el pantalón es muy raro que quede fileteado. Hoy por hoy se consigue fileteado, pero no lo van a conseguir con hilaza. La hilaza baja completamente el proceso de calidad de la prenda que usted está trabajando. Se filetea por lo general con hilo, pero en la mayoría de los casos es sesgos con los que se trabaja. ¿Cómo se trabaja el sesgo? Simplemente usted viene y marca una tira con el ancho del sesgo deseado. Si lo va a trabajar con folder, lo trabaja con folder, aunque es otro tipo de sesgo el que se trabaja, insisto, ya en procesos de confección y ensamble en la sastrería. Y lo único que hace es marcar el hilo de tela al sesgo de lo que usted va a trabajar. Por lo general esos sesgos se trabajan en forro, es decir, para que quede la prenda interna con un acabado diferente, insisto, buscando siempre calidad en el trabajo o en la sastrería que ustedes están trabajando. Básicamente, insisto, la sastrería tiene cierto tipo de características, pero el punto principal va en los acabados y en esa ilusión óptica que nos permite o que nos hace ver una prenda tan limpia como la que estamos teniendo en la imagen, pero que sí o sí lleva un proceso industrial. Entonces, en este punto ya podemos decir que tenemos nuestro patrón ya listo para despiece y para poder sacar el pantalón sastre que estamos trabajando. Recuerde el tema de los forros, recuerde el tema de los acabados internos, que es lo que convierte la prenda en una prenda sastre. Para dar un poco más de claridad al ejercicio de lo que estamos planteando en este patrón y para el desarrollo de este, voy a acudir a un pantalón. Este pantalón es sastre masculino, pero voy a hacer las referencias de lo que hemos ido mencionando. Entonces, fíjese acá la pretina. Cuando nosotros hablamos de la pretina, si ustedes se acercan y revisan, no van a encontrar ningún tipo de pespunte o no van a encontrar ningún tipo, digamos que de costura sobre la confección, pero pues va a tener que estar entalegado. Lo que les decía, en la mayoría de los casos, este tipo de entalegado se hace es en medio de la costura del pantalón, la costura de la pretina, para que no quede, digamos que, visible. Fíjense lo que hablábamos. La pretina por lo general en la parte interna lleva un sesgo, que es lo que le va dando el acabado o la calidad de la prenda. Algo muy característico en sastrería es que aquí en la parte del posterior se suele dejar un margen de costura de 3 centímetros. Esos 3 centímetros, voy a hacer aquí el ejemplo, si ya estuviese haciendo el despiece, es como si viniera a marcar aquí 3 centímetros y lo viniera a traer a morir donde está la línea de tiro. Fíjese acá, básicamente esos 3 centímetros lo que me van a ayudar, lo que van a hacer es para que en el momento en que la persona, digamos que se ensanche un poco o suba un poco de peso, pueda tener espacio de donde a donde poder modificar.
Fíjese los acabados de los fondos de bolsillo, lo que decíamos, trabajamos prendas que no van a tener, digamos que filete o ningún otro tipo de elemento visible. En este caso es una prenda que tiene filete por costado, insisto, en la mayoría de los casos esto de acá lo que se hace es con sesgos, ¿sí? Y fíjense acá entonces cómo se está trabajando el tema del dobladillo. Insisto, la mayoría de los casos se trabaja todo con sesgo. Fíjense acá el tema de la aletilla. En este caso, este pantalón tiene acá el corte y está pespuntado, pero lo sacamos unido para evitar este corte de acá y poder tener esta parte interna ya con el sesgo que estamos trabajando. Fíjense acá lo que les hablaba del forro. Este pantalón tiene fondo de bolsillo, vista de bolsillo, pero está trabajando un forro que se tiene o que se coloca hacia la parte interna y que va por lo general hasta donde está la rodilla para que no tengamos inconvenientes. Entonces fíjense acá, tengo el fondo de bolsillo, ¿cierto? Y hacia la parte interna no es visible por el forro que se le está colocando. Insisto, esto si bien es un pantalón de sastre masculino, se trabaja de la misma manera para femenino. Fíjense acá los acabados, entonces lo que les decía, este tipo de elementos sesgados es lo que le va dando calidad a la prenda, que quede todo completamente forrado. Obviamente esto en procesos industriales sube los costos de producción, por eso se trabaja, por eso se caracteriza la sastrería. Aunque lo que les estoy mostrando es una sastrería semi-industrial, no es completamente manual. Pero básicamente esos son los elementos que debemos ir teniendo en cuenta al momento de sacar prendas sastre.